Buenas noches, hoy estamos en otro capítulo de Visión Ciudad, esta vez con Diana Muñoz, que ha tenido una gran experiencia en el sector público y queremos empezar con esa pregunta. O sea, ¿cuál ha sido tu experiencia en el sector público? Bueno, pues muchas gracias primero por la invitación. Efectivamente, cuando uno empieza a acordarse de todos los años que han pasado desde que me gradué de la universidad, a un montón, mi principal experiencia ha sido en el sector público. He estado on and off, pero digamos que la mayor cantidad de tiempo. Empecé la experiencia en la Secretaría de Vivienda en el año 2008. Después estuve participando del proyecto 21 megaobras en la Secretaría de Infraestructura. Estuve encargada de Plaza Jairo Varela y del Boulevard del Río. Todo el componente de espacio público. Yo soy arquitecta de formación y gestora urbana. Y después estuve en planeación. Fui subdirectora de POT y luego fui directora de planeación. Ahí me fui de Cali en el año 2012, me fui a vivir a Bogotá y estuve vinculada 5 años en el DNP. Trabajé en la Dirección de Desarrollo Urbano. Ahí hacía apoyo y soporte en Ley 388 a todos los proyectos que se generaban o que se apoyaban desde planeación nacional. Y después pasé a otra dirección que se llama la Dirección Territorial. Y en esa dirección sacamos adelante un proyecto que se llama Planes de Ordenamiento Territorial Modernos. Postmodernos fue un proyecto muy ambicioso del Gobierno Nacional que pretendió irrigar y actualizar planes de ordenamiento territorial en muchas ciudades de Colombia, en muchos municipios. De los más de 1.101 municipios pues, que hay, logramos llegar a un poco más de 100. Y lo que desarrollamos fueron metodologías. Pues todo el mundo, digamos que cuando aplicamos Ley 388 y cuando miramos POTS y cuando sos experto en algún tema, si eres el que hace estudios ambientales o el financiero o el jurídico, nunca nadie tiene una respuesta ¿Y correcta, ¿no? en qué Entonces, momento hiciste la maestría? después de esa Después, experiencia. ok. Entonces, hice una maestría antes, en el 2012 empecé una maestría en la Universidad Nacional en ordenamiento urbano regional. Y después estando en el DNP, terminando ya Podmodernos, con Podmodernos lo que hicimos fue metodologías, documentos CONPES, hicimos una cosa que se llama el kit de ordenamiento territorial, que son unas guías para que la gente pueda entender para qué sirve un POD y cómo se hace, todo eso está en la página web del DNP. Y ahí me gané una beca para estudiar afuera, que es una beca que da el DNP para trabajadores de esa entidad, y me fui a Países Bajos, estuve en Rotterdam, hice una maestría en Urban Management and Development, y por eso un poco digo que soy arquitecta, pero realmente mi experiencia es la gestión de proyectos y sacar proyectos urbanos adelante. Después de eso, cuando volví de Holanda, me fui año y medio y cuando volví trabajé con una ONG. Fui la directora de Colombia de una ONG que se llama Build Change, que trabaja en viviendas, promueve la sostenibilidad y la resiliencia de viviendas de origen informal. Ahí teníamos oficina en Medellín y en Bogotá. Después terminamos, bueno, empezó pandemia en el 2020. Y en 2020, en el verano, decidimos como familia venirnos a Cali. Un poco ahí cambia pues la historia. Creo que a muchos la pandemia nos cambió mucho la historia. Dejé la ONG porque me ofrecieron desde la alcaldía venir a liderar el proyecto del que vamos a hablar hoy. Me imagino que va a ser como la mayor parte pues de nuestra conversa, y es el Centro de Ciencia, Arte y Tecnología de Cali. Antes se llamaba Parque Tecnológico de Innovación San Fernando, pero bueno, es el proyecto que se está haciendo frente a la HV. Y ahí llevo 3 años, ahorita en noviembre cumplo 4 años de estar coordinando ese Sí, ahí nos proyecto. vamos a terminar metiendo Así es. a profundidad en todo el tema de la audiencia, cómo se llevó todo eso a cabo. Pero antes queríamos saber, aquí hablando con unos compañeros, a ver qué querían también conocer de ti, como cómo hace uno en Cali para que, o sea, una persona tan estudiada, o sea, y personas muy estudiadas que hay en la ciudad, para que se pueda llevar a cabo, lo que la ciudad lo escuche, Uh que -huh, los proyectos públicos se hagan por las personas uh -huh. conocedoras de los temas y todo. Sí, yo ahí haría como una reflexión muy interesante. Yo creo que hay algo que se llama la oportunidad, ¿no? Y entonces es cuando esa experiencia que alguien puede tener
y se presenta un punto que a veces la gente dice, ay, es tener suerte, y es, no, había una oportunidad con alguien que tenía mucha experiencia. Y eso fue lo que pasó conmigo. Yo conocí al anterior alcalde en su primera administración, lo conocí porque cuando recién me gradué de la universidad empecé a trabajar en el Hospital Universitario del Valle, y ahí él me conoció, y después me fui, estuve 9 años por fuera de la ciudad, y no tenía en mis planes regresar. Digamos que desde el sector público siento eso que tú acabas de decir, y es esa capacidad que uno tiene de poder generar grandes cambios en el sector público con proyectos de gran impacto. Eso sentí con Podmodernos, y de ahí, digamos que me encanta el sector público, es muy duro, a veces digamos que tienes que dar más de lo que realmente puedes, a veces tienes unos retos que poco puedes controlar, pero eso fue lo que ocurrió realmente cuando volví a Cali. Estamos en el verano, yo sigo haciendo trabajo virtual, y una amiga que tengo me dice, oye, están buscando a alguien para que gerencie ese proyecto, yo te saco una cita con el alcalde, ven y habla con él. Y ahí entonces tuve la cita, digamos que tener muy claro, ¿no? Cuando uno tiene experiencia, es decir, mire, yo no hago los proyectos sola, yo tengo un conocimiento, pero yo necesito un equipo técnico, el equipo técnico siempre tiene un financiero, un abogado, un técnico, estas son como las condiciones, y digamos que ahí ocurrió. Y aquí estoy, pues era un plan de, no, voy a estar ahí un año, voy a estar en un tiempo, y aquí sigo. Creo que es uno de los proyectos más importantes que se están haciendo en la ciudad, y yo pues cada día me siento más orgullosa del ejercicio y del trabajo y de lo que le estoy aportando a Cali en ese aspecto. ¿Este ha sido el proyecto más grande en el que has trabajado? O sea, a nivel Pues municipal. Pues es que, claro, si uno, como yo no soy arquitecta de ¿O el de proyectos, Podmoderno será más claro, grande? en plata era Y el de más. la ok. Claro, en términos de plata eran 35 millones de dólares, que era un crédito del Banco Mundial para poder hacer planes de ordenamiento territorial modernos en todo el país. Entonces, claro, yo digo, pues eso es lo más grande, porque es, pero este es el proyecto para mí que más impacto tiene en un municipio, en un distrito, digamos, este proyecto, cuando tú dices, yo hice el primer el planetario del suroccidente colombiano, un proyecto de CTI que no existía, un proyecto que es diferente, un proyecto que de verdad espero que ahora que arranca toda su operación, pues sea eso que marque una diferencia. Claro, entonces tal vez medir el impacto ahí, puede uno decir, no, pues este es ese. Cada Y proyecto es el de la diferente. ONG. En la ONG hacíamos proyectos uno a uno, porque el mejoramiento de viviendas informales se hace propietario y el desarrollador. Y cuando haces ese ejercicio, pues hablábamos con cada dueño de cada vivienda. Y era un proyecto que yo, claro, entonces ese proyecto era financiado con recursos de los Estados Unidos y de diferentes financiadores, y digamos que ahí digo, eso eran millones de dólares que le metían a ese proyecto. Pero cada proyecto tiene unas características diferentes. Yo era feliz en hora, visitando casa por casa, cuando hicimos el proyecto de Bogotá de Plan Terrazas, empezamos el proyecto de Plan Terrazas. Entonces, claro, empezar a hacerle el análisis estructural a la casa, hacer la visita, mirar cómo puedes habilitar esa losa que tienen las casas para que haya un nuevo subsidio para construir una vivienda nueva, mirar la norma, establecer un subsidio en la modalidad de reforzamiento estructural en el gobierno de Colombia. Entonces creo que todos tienen características diferentes, la verdad, y no hay uno mejor que otro. Pues en este momento estoy enfocada en este y esto me llena y me encanta, pero recuerdo muy bien los otros proyectos en los que he trabajado. Ok. Eh, durante tu carrera, desde el 2008 que te graduaste, ¿cierto? Me gradué en el 2005. Ok, de arquitecta. Sí, ¿En qué universidad? yo soy arquitecta de la Universidad del Valle y hice una especialización en cultura de paz y derecho internacional humanitario en la Javeriana, aquí en Cali, que es muy raro, pero claro, mi primera experiencia fue en la Secretaría de Vivienda trabajando con migraciones, con la OIM, trabajando con proyectos de vivienda para comunidades afro y comunidades indígenas. Y ahí dije, esto por aquí es, y me voy a enfocar un poco en temas de migraciones y de cultura de paz, y ahí estudié DIH, y creo que esa especialización me ha servido muchísimo para establecer diálogos con todo el mundo. Digamos, yo hoy, si tú me preguntas, Diana, ¿tú qué eres? Cuando la gente dice es arquitecta, que es el típico chiste de, mi hija, ya que usted es arquitecta, venga y darme el pesebre de la casa. Claro, todo el mundo siempre me tiene preguntas de arquitecta. El baño y entonces esta humedad, y yo soy como, no, es que yo no soy ese tipo de arquitecta. Mira, ¿y qué te parece si yo no, yo tengo muchos amigos que te pueden ayudar, pues yo no.
Entonces, claro, ahí como que yo me alejo un poco y ese rol se fue armando a medida que yo fui desarrollando mi carrera. Entonces, hice esa especialización en DIH y en cultura de paz. Después, entonces, cuando me fui de Cali, hice la maestría en la Universidad Nacional y después la segunda maestría que hice en los Y Países en la Bajos. nacional. Primero fue como estudios de paz en la Javeriana de En la Cali. Javeriana de Cali, Y eso fue en, en el 2009. y en la nacional En que la hiciste. Nacional fue ordenamiento urbano regional. Hice un proyecto sobre minería en la sabana de Bogotá, esa fue mi tesis. Fue una maestría muy buena, maestrías de la Nacional que son de 2 años, clases pura y dura pues todo el tiempo. Eh, y luego me tomé un año más de tesis. Y luego ya cuando hice la de Países Bajos, pues es un método completamente diferente, es mucho más corto, full time, pues eso estudiaba de 9 de la mañana a 5 de la tarde, muy interesante y aprendes un método particular, que es lo que yo aplico hoy a los proyectos que hago, un método específico de cómo realmente hacer un análisis, cómo vincular a la comunidad, cómo aplicar diferentes estudios de caso para poder encontrar la solución a un problema. Digamos que esa maestría fue muy interesante. Aprendí además de finanzas públicas, digamos, de un montón de cosas, a pesar de que era un programa internacional, pues entonces te enfrentan a un montón de casos en diferentes países del mundo que pueda que no tengan ni siquiera una solución, simplemente te los tiran ahí para uno empezar a buscar posibles soluciones o la mejor solución a un problema. Y eso realmente es lo que hago hoy y lo que me encanta. ¿Qué fue lo que más te quedó de esa maestría? Lo que más me quedó de la maestría, a pesar de que académicamente fue muy buena, fue el intercambio. Éramos personas de 40 países diferentes de todo el mundo. Es una maestría donde éramos 118 estudiantes y ese intercambio fue muy bacano porque entonces vos te enfrentás al otro, pero al otro no solo con su conocimiento, digamos, en términos de esto que hacemos, pues es sí, la ley 388, no tiene nada que ver, es cuál es tu cultura, qué es lo que haces, cómo construir las viviendas, cómo desarrollas un problema, cómo lo abordás, cómo tratan a las mujeres en otras culturas, religiones y sociedades, cómo tratan a los niños, cómo tratan a los ancianos, por ejemplo. Entonces, digamos que para mí lo mejor fue realmente ese intercambio y aprender además en el día a día de todos. Pues. La universidad además se especializaba en eso y este era un programa internacional. Y es que también yo como que hice un intercambio y como que te abre mucho la mente Sí, total. ir a otros países. Sí, total. Aquí a veces hablando con la gente y no se quieren meter como en un tema, como no, allá te llegan hasta lo más profundo y no pasa nada. Sí, no pasa nada. Y además, digamos, el tema de perder el miedo, de poder hablar, de dar tu opinión, obviamente respetando pues a todo el mundo, pero digamos que ahí hay unos temas muy interesantes que uno aprende y que sirven mucho. Yo creo que esa experiencia en mi carrera profesional me fortaleció hartísimo, hartísimo. Lo académico lo aprendes y si ¿En qué sos país hiciste juicioso, ese intercambio? en Rotterdam, en Rotterdam. Ok, la nacional, la maestría fue en la nacional La segunda y la segunda en fue en Rotterdam. Rotterdam. Uh -huh. Y el intercambio de la nacional también fue en Rotterdam. No, la maestría de la Nacional fue toda en Bogotá, todo el tiempo. Y la de la maestría en Rotterdam, ¿qué fue lo que más te quedó? O sea, Viajamos un montón, digamos que estar en Europa también es interesante porque los tiquetes son baratos para todo lado. Pues los fines de semana uno iba y volvía a cierto espacio, llegabas en tren también muy rápido. Conocer Europa fue muy interesante y además tanto la universidad hacía viajes a otras ciudades o a otros pueblos. Holanda es Países Bajos, pues es un país que se atreve mucho a innovar y eso es bastante interesante, pues ellos eso hacen todo este tema, están sobre el agua, entonces cómo ganan terreno, pues, y cómo hay además unas ciudades realmente anfibias, pues, que viven sobre el agua, cómo innovan en temas de cómo conectas una ciudad con otra, con puentes o con temas, pues, especiales, entonces, bueno, eso fue interesante también. como son, y son muy tecnológicos también. Todos esos Así es, canales que han hecho en Ámsterdam, y he visto que Rotterdam es la ciudad más moderna, ¿no? sí, así es, así es. De hecho, fue una de las razones por las cuales escogí Rotterdam, porque es más tranquila, Ámsterdam, más tranquila, digamos, que otras ciudades de Europa, es pequeña y es súper moderna, pues después de la guerra quedó destruida y todos los edificios que tienen son muy, muy modernos. Ok.
¿Cuál ha sido tu mayor fracaso y qué has Em, aprendido de ello? sí, yo creo que todos. Am, yo creo que en todo uno gana y pierde, ¿no? Y yo también siento que estoy en un momento de mi carrera y creo que a todos nos va a pasar en algún momento en el que ya yo no quiero tener la razón, en el que ya yo no me voy a enfrascar en una discusión para que el otro me diga que yo estoy bien y que él se equivocó. Eso ya lo sobrepasé hace mucho tiempo, pero había un momento de mi carrera donde yo me pegaba y se pegaba es porque pues es que es así y es que ahora digamos que de fracasos seguramente de ser testaruda, ya hoy digo, todo eso me sirvió para entender que ya, yo quiero es que las cosas salgan. Y de pronto mi punto de vista no es el único y seguramente con el tuyo enriquezco esto y seguramente con el de los demás que pueda ser completamente contrario, pues los proyectos pueden salir bien. A veces es complejo, porque digamos que mi posición siempre es neutra, entonces digo, sí, tú tienes razón, pero tú también, pues entonces sentémonos a ver qué vamos a hacer y la gente se queda como para tomar una decisión y digo, esperemos, de pronto algo interesante sale de aquí. Eso me ha servido mucho y eso digamos que lo rescaté de fracasos, de haber estado empecinada en sacar algo adelante que no sale, de ciertas cosas que se pueden complicar en algún momento. Yo diría que fracaso es cuando uno, pues no sé, no aprendió nada, no sirvió para nada, todo salió mal. Yo creo que hay proyectos que han salido adelante y otros que no tanto. En el caso de Podmodernos, por ejemplo, cuando revisas el impacto del proyecto, es cuántos planes de ordenamiento territorial logró sacar, fueron muy pocos. Yo estuve en toda la etapa de diseño de la estrategia y justo me gané la beca cuando empezaba la implementación y ahí ya dejé el proyecto, hubo muchos cambios en el DNP, y digamos que ahí decimos, bueno, si lo medimos por cuántos hizo, pero si medimos todo el proceso, todo lo que se avanzó en el país, en el tema de revisar los temas rurales, en el tema de hacer los manuales, en el tema de hacer el documento COMPES, y pues yo digo, pues todo esto fue ganancia. Pero todo depende de cómo se mire. Pues. Yo creo que todo el tiempo estamos aprendiendo y de los fracasos aún más. Vale, ya que hablaste del COMPES, hay un COMPES que es del CTI, ¿no? Hay un COMPES de CTI, yo en el DNP trabajé no solo el de postmoderno, sino también el de construcciones sostenibles. Esa fue como mi experiencia en desarrollo urbano porque estaba encargada de todos esos temas y fue muy interesante, la verdad. Desde el gobierno nacional uno tiene una visión mucho más general, eso no hay nada que hacer, digamos, uno no se mete al territorio, no se mete en el detalle, no hablas directamente, pero también tienes una incidencia en política pública increíble. Trabajar en ese COMPES fue muy interesante porque entendí de dónde vienen los materiales. No sé si ustedes han visto pues el loguito que le ponen algunos materiales en Colombia que tienen el colibrí. Entonces, realmente, ¿qué hacen todos los productores para hacer eso? Porque hay unos gremios que no quieren participar del sello, digamos. ¿En qué COMPES trabajaste tú específicamente? Se llama COMPES de Edificaciones Sostenibles. Wow. Y en el de Podmodernos también, porque ese sí lo sacamos directamente para el proyecto. Y de ahí viene la guía de construcción sostenible de Colombia. Claro, de ahí sale como una de las recomendaciones que debe salir esa guía y además que debe cada municipio o distrito implementar políticas adecuadas a lo que vive, a lo que tiene, a los productos que tiene cerca, a los materiales, a la dinámica constructiva que tiene, pues porque eso se deriva absolutamente todo, pues una dinámica. Creo que todos los que estudiamos en temas territoriales, pues siempre nos enfrentamos a lo mismo. Tenemos planicie, tenemos loma, tenemos condiciones y características completamente diferentes, poblaciones completamente diferentes de un lado al otro. Y eso desde el gobierno nacional es muy interesante entenderlo, entender que realmente la regionalización del país es importante, no sacar una política que se aplique a todo el territorio, sino entender que todas las dinámicas ocurren y ocurren por algo. Cómo te comunicas, cómo llegas, cómo realmente te relacionas con los demás, eso es importante, pues ahora entenderlo y digamos que bajar esa escala, pues ya a la escala distrital en Cali, pues me ha servido muchísimo, muchísimo. Es que cuando hicimos la maestría de Smart Cities también, como estábamos viendo el Parque San Fernando, que era ciencia, tecnología e Sí, innovación, pues nos metimos también hasta ese punto de ver que hay un COMPES del CTI sí. y por qué debería hacerse un centro de ciencia, tecnología e innovación, pues porque hay un plan nacional para desarrollar ese tipo de infraestructuras en el país. Ujú.
para recordarnos qué significa COMPES. Bueno, es un documento de política social y esos documentos de política social tienen un diagnóstico, un análisis y propone una, pues no una solución, digamos, al problema, pero sí propone unas recomendaciones. Tiene unos documentos, además, que propone unas tareas puntuales y específicas y hay toda una oficina en el DNP que le hace seguimiento a esa política que está ahí, a lo que le debes asignar plata, le debes asignar y llevarlo a diferentes ministerios para que se pueda cumplir. Entonces, digamos que cada uno es como, pues es como una política pública, pues entonces cada uno tiene unas tareas asociadas y tiene que ir haciéndole seguimiento a eso. Y ahora que estabas mencionando el COMPES de CTI, digamos que todo eso que les cuento un poco sirvió para poder entender cómo abordar el Centro de Ciencia, Arte y Tecnología de San Fernando. Cuando el alcalde me dice, Diana, hay una meta del plan de desarrollo que es hacer un parque tecnológico, es en el lote del antiguo Club San Fernando, desarrollalo, pues mi primera pregunta, y yo creo que si cada uno dice, bueno, y si a mí me llamaran para construir o hacer o diseñar o coordinar, pues el primer centro de ciencia de la ciudad de Cali, ¿yo qué haría? Entonces, claro, era ir a investigar dónde se ha hecho esto, qué vamos a hacer, qué hay en Cali, que es lo mismo análisis que uno hace cuando hace una tesis o cuando responde cualquier pregunta. ¿Cuáles son los problemas que hay en la ciudad y qué debería resolver? Pero más allá de eso, mi formación me ayudó a buscar un mecanismo para darle una fuerza a ese proyecto. Y ese mecanismo fue el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación. No fue MINTIC, no fue ningún otro ministerio, sino el Ministerio de Ciencia tiene una guía para la formulación de centros de ciencia en Colombia. Y esa guía es una guía paso a paso que construyeron hace unos 5 años y pretende hacer todos los temas de apropiación social, de ciencia, tecnología e innovación. Los centros de ciencia son espacios físicos que se han creado para que la gente pueda encontrar espacios donde pueda tocar, donde pueda aprender, donde pueda tener un intercambio además con personas que pueda que les guste lo mismo. Esa definición de centro de ciencia y esa guía es lo que nos ha marcado a nosotros la pauta desde cero. Entonces aquí no era Diana inventándose algo porque pues puede que yo hubiera traído una metodología que fuera la mía y otras funcionaran mucho mejor, puede que lo que yo planteara no funciona en Cali, podían pasar mil cosas y digamos que ahí sí dije necesitamos anclar este proyecto a algo, algo que además no dependa de una alcaldía, no dependa de una administración, no dependa de la voluntad de alguien en particular, que eso es complicado, digamos que de mi experiencia, yo creo que en Cali en particular a veces hay unos proyectos muy fuertes y se desinflan en algún momento, hay unos proyectos que suenan mucho en una administración y en otra se quedan ahí, no se pierden. Cuando uno mira la lista de proyectos, eso hay un montón de proyectos en Cali, uno dice, no, que aquí casi no hay cosas y mirando listas, estamos haciendo justo una experiencia de Cali Futuro, que ahorita les hablo de eso, hay un montón de proyectos, sobre todo proyectos de infraestructura vial, pero hay muchos proyectos de espacio público y de recuperación. Entonces, digamos que ahí esa guía, empezamos entonces contacto con MinCiencias, les dijimos, mire, queremos hacer un centro de ciencia en Cali, y me acuerdo muchísimo el funcionario del ministerio, mire, pues está esta guía, léala. La leímos ese día, al otro día le dije, el primer paso es constituir un equipo de trabajo. Ya hice las entrevistas, tengo 3 personas, y uno me decía, pero es que hablamos ayer, y yo, sí, es que el centro de ciencia lo vamos a hacer. Bueno, es que hay uno en el eje cafetero, en Risaralda, que depende de la gobernación, pero llevan 5 años en la formulación del proyecto. Y yo le decía, no, yo no tengo 5 años, yo tengo 3 años, porque ya se acabó el primer año de gobierno, y yo necesito dejar el proyecto construido. Bueno, pues siga leyendo la guía y me pregunta si tiene alguna duda. Al mes, constituye el equipo, ya tienen contrato, ya estamos haciendo el traspaso del lote, porque el lote no estaba a nombre de Cali todavía, estaba en manos de la SAE. Entonces, digamos que ahí, siguiendo la guía, ha sido muy interesante. Ya, contanos ahorita así del Empecé a corre hablar todo el del proyecto. proyecto, empecé a hablar del proyecto antes de que me lo preguntaras, pero digamos que la guía nos permitió tener un elemento, digamos, articulador. No quiere decir que no nos hayamos salido de ahí. El lote, por ejemplo, para la guía es algo que usted ya debería tener desde el comienzo y nosotros lo tuvimos casi 8 meses después. Mientras eso fuimos haciendo los estudios del lote, el levantamiento topográfico, unos análisis muy interesantes que hizo la empresa de renovación urbana, la EDRU, alrededor de qué había alrededor, cuáles son las industrias culturales y creativas alrededor, qué realmente se mueve en el barrio, sobre todo en San Fernando Nuevo, y ahí encontramos que la industria de la producción audiovisual es muy fuerte.
de todo el análisis, por ejemplo, encontramos que Cali había sido reconocida por la UNESCO como una ciudad creativa en artes digitales. Nadie se acuerda de eso. Todo el mundo se acuerda de Caliwood y todo el mundo sabe que en algún momento fuimos muy fuertes en el tema audiovisual, pero realmente no es que fuimos. Hay un montón de caleños, además que eso es lo que he aprendido de este proyecto muchísimo. Yo de producción audiovisual no sabía, pero ahí empezamos a encontrar toda esa diáspora, que son todos esa gente que sabe un montón, que tienen laboratorios, que trabajan en producción audiovisual y tienen sus oficinas en Los Ángeles, en la Florida y en otras partes. Y todas estas personas empezaron a vincularse al proyecto y todas esas personas empezaron a hacer con nosotros el diseño del proyecto. El primer edificio que hemos diseñado, este es un edificio que tiene 5 fases, 5 y con igual número de edificaciones. Y la primera está dedicada, y por esto no es un centro de ciencia, tecnología e innovación, que es la sigla que todos conocen de CTI. Este es un proyecto de ciencia, arte y tecnología. Porque también, digamos que la pregunta siempre era, ¿y qué va a hacer este proyecto diferente a Cali, a Medellín, a Barranquilla, a cualquier otra ciudad de Colombia? Y ahí encontramos el tema del arte, de las industrias de media arts, de la industria audiovisual y de un montón de expresiones culturales y artísticas que hay en Cali que son muy importantes para nuestra expresión. Para nosotros, a veces la gente solo nos relaciona con salsa. Y cuando empezás a indagar, somos salsa, pero somos mucho más que salsa. Y ahí es donde dijimos, listo, aquí está el ancla para que un proyecto de CTI no se vuelva simplemente un proyecto donde traes empresas y la industria y empezás a apoyar lo mismo. Entonces te dicen, entonces eso es el Ruta N de Medellín. Entonces decís, no, es que... Y El nosotros, Parque Explora de claro, Medellín. entonces cuando me dicen, dígame lo más rápido, ¿qué es el Centro de Ciencia de Cali? Digo, pues el Explora o el Maloca de Cali. Pero después digo, pero no es eso. Porque entonces, en todas las definiciones que hemos hecho de los talleres, decimos que nosotros somos un proyecto queer. Y somos un proyecto que a veces es una cosa, a veces es otra, y no estamos tan definidos. Pero eso nos ha servido para también ser una esponja de tantas cosas que se necesitan en Cali, tantas expresiones que pueden haber, tantos proyectos que pueden estar. Y este ha definido muy bien su personalidad, pero es un centro de ciencia, pero también es un parque tecnológico. Ahí digamos que ese fue como el inicio de este proyecto, adquirir el lote, coger la ruta y la guía de MinCiencias, conformar un equipo técnico. Ahí lo que empecé a hacer fue buscar gente. Casi toda la gente del equipo eran personas que tenían mucha experiencia en el sector público. Esto, claro, a veces la gente es como que, ay, ¿cómo así? Y digo, sí, es Hay que veces que el alcalde se echa como ah, todas las rosas, ¿no? Pero detrás de eso hay un equipo muy grande. todo el mundo, todo el mundo. De hecho, tengo que decirlo, el proyecto lo armamos en 3 años. Y todo el mundo, digamos que reconoce a Diana Muñoz como la coordinadora. De hecho, ya yo no soy la coordinadora principal del proyecto. La nueva administración tiene una nueva coordinadora. Yo estoy encargada ahora del componente de infraestructura y tengo toda la memoria institucional. Pero desde el primer día de empalme, que fue en noviembre del año pasado, en la reunión dije, voy a presentar un proyecto que no hice yo. No tengo ni idea cómo desarrollar un tema de museografía, no tengo ni idea cómo desarrollar unos temas de encuentros de startups, por ejemplo, de empresas, no tengo ni idea cómo hacerlo. Pero ¿qué hacemos aquí? Conformamos un equipo donde había hasta un astrónomo, porque aquí hicimos el primer planetario del suroccidente colombiano. Y uno de nuestros compañeros era un astrónomo que estaba trabajando en el planetario de Medellín y nos lo trajimos a Cali para que viniera a apoyar este tema de, primero, cómo funciona ese y segundo, cómo atraemos a la gente que realmente le interesa. Entonces, digamos que aquí no es tampoco echar tiros pues al aire a ver qué resulta y un poco andar, digamos, sin saber bien qué es lo que estás haciendo. Yo sí creo que los equipos que uno conforma para hacer un proyecto tienen que ser técnicos. Y tú Y que, conformaste ese equipo. claro, eso fue lo más importante aquí. Teníamos abogados por montones, porque los abogados nunca se van a quedar sin trabajo. eh, los abogados son muy importantes y más importantes sobre todo en el sector público, ¿no? Es muy importante saber uno en qué se está metiendo, cuáles son las responsabilidades que tiene. De verdad que yo a veces hago este chiste de tantos años en el sector público, digo, yo soy una abogada latigante y es que ya yo siempre estoy leyendo la letra chiquita, siempre estoy revisando exactamente cuál es la palabra que estás diciendo, siempre estoy revisando mucho en el detalle y esas son taras que le van quedando a uno de tantas cosas que ha sufrido, digamos, todos los que hemos estado en el sector público hemos sido sujetos de investigación, si eres ordenador de gasto, todavía tienes procesos abiertos donde te investigan. Ahí, digamos que en el sector público innovar es muy difícil porque a ti te investigan por hacer, pero también te investigan por no hacer. Y
cuando te equivocas en tratar de innovar en algo, pues quiere decir que hay un detrimento patrimonial porque invertiste una plata en una cosa que no salió en nada. Entonces, digamos que ahí es bastante difícil y creo que los abogados ayudan a blindar el proceso, ayudan muchísimo a que uno pueda tener ideas. Todas las ideas de este proyecto las hemos tomado en reuniones, en comités. Yo siempre digo, no, yo no tengo ni idea, yo no tengo todas las respuestas, pero yo sé quién lo hace y tengo un equipo además que todos estuvimos metidos todo el tiempo. Digamos que más allá de ser la mamá del proyecto, soy una coordinadora que ha logrado vincular en algún momento personas necesarias Y para llevas sacar tres el años proyecto adelante. se lleva desarrollando Sí, ese proyecto 3 años. en O lo del lote noviembre desde cumplo hace 4 años. cuánto En se viene. noviembre cumplimos 4 años. Hay un equipo inicial todavía que arrancó conmigo desde el primer día, algunos quedan, otros también ya, pues además ha pasado muchísima gente por este proyecto, hay gente a la que uno no se adapta, hay gente con la que tú no puedes trabajar, hay gente o que viene a hacer Empecemos una desde el consultoría principio. puntual, empecemos desde el principio. Otra, ¿Qué quieres nuevamente. saber? No, qué pena. Ya sé que nos has contado todo eso, pero ese lote, ¿cómo Ah, lo bueno, logran sí, la historia del recuperar? lote. La historia del lote es muy linda. Yo creo que todos en Cali saben que fue el Club San Fernando. Hay gente además a la que nunca entró, no sabía qué había ahí, pero tiene un recuerdo lindo del club, porque lo vio en algún momento, en alguna foto, porque algún familiar le habló. Ay, no, el club era hermoso. Y yo, ay, ¿lo conociste? No, yo nunca fui, pero me han contado que es divino. Entonces es increíble porque un poco eso es lo que queremos hacer con este proyecto y es que la gente tenga una recordación positiva de un club. Era un club social que tenía un muro sobre la calle Quinta y sobre un predio de 23.000 metros cuadrados que desde hace casi 100 años, porque empezó en 1930, no se comunica con la ciudad de ninguna manera. Pero todos nunca le criticábamos el muro, ni la tapia, ni el policía en la puerta sin dejar entrar a la gente, porque un club es excluyente. ¿Qué hizo el Club San Fernando? Y creo que eso fue importante y esos son los temas de apropiación que uno debe tomar y es, sacó una reina que se llamaba la Reina del Sol a la calle Quinta, hacía un desfile sobre la calle Quinta. Había gente que no era socia, pero podía ir a hacer la fiesta de 15. Entonces, la cantidad de gente que yo he conocido que hacía fiestas de 15 allá y allá fueron mis 15, pero no eran socios, es increíble la cantidad de gente que hizo fiestas de grado, porque si pagabas podías hacerlo. Entonces, no era un club tan cerrado, era un club de clase media, era un club sobre todo de médicos, de arquitectos, de gente trabajadora, pues de la ciudad. Y eso hizo que fuera un club como con un significado diferente. Entonces, bueno, coger esa historia tan bonita, que después se volvió una historia de terror. Estuve leyendo pues la escritura de cuando ellos realmente llegan unos narcotraficantes y permean un poco la junta directiva, el club entra en decadencia porque han cambiado ya las condiciones laborales y tienen unas deudas gigantes con sus trabajadores. Un día fui a Telepacífico y uno de los camarógrafos me dijo, yo trabajé 25 años en el club y aman el club, además eran muy buenos empleadores porque toda la gente que trabajó ahí, digamos que salieron muy agradecidos, fue un muy buen ambiente laboral. El club también participó de hechos históricos de la ciudad, entonces lo del 7 de agosto, ahí entonces claro, como habían médicos del HV, ahí llevaron heridos y los médicos empezaron a atender a la gente que estuvo herida por la explosión. Tuvo que ver con los Juegos Panamericanos, ahí se desarrollaron todas las competencias de esgrima. Entonces, digamos que fue como un club que aportó muchísimo a la ciudad y que construyó ciudad, y miren que ahí ese significado está. Luego, bueno, permean la junta directiva, deciden venderlo, lo venden efectivamente, y esa venta se ve reflejada en plata, pero se ve reflejada también en unas propiedades. Cuando compran el club, realmente lo compra un testaferro y ese testaferro es asesinado unos poquitos meses después de firmar la escritura. Apenas firman la escritura, esto un poco lo leía de un tiempo y es el narcotráfico, que es lo que siempre hace, pues borrar la memoria. El narcotráfico lo que siempre hace es como borremos lo que pasó aquí, que no pasó nada y volvemos y empezamos con algo completamente nuevo. Y eso fue lo que hicieron, demolieron el club. Yo no creo que el club hubiera tenido una declaratoria de bien patrimonial porque pues eran unas edificaciones que se fueron como construyendo poco a poco. Yo creo que no tenían un valor, pero tal vez hubieran logrado algo en algún momento más por ese significado de corazón. Pero lo demolieron por completo. De hecho, cuando empezamos las excavaciones del primer edificio, todas las ruinas y todo lo que demolieron estaba dentro de la piscina y estaba en los sótanos y todo estaba ahí. Nos tocó sacar todo ese montón de escombros.
Esa historia termina en que la Sociedad de Activos Especiales o la Dirección Nacional de Estupefacientes, pues en ese momento toma el predio y lo deja ahí desde el 2007 hasta el 2020. 13 años en todo un proceso de extinción de dominio. Y en el 2021, en el 20 sale ya la notificación del juez y en el 2021 se hace todo el proceso de compra del lote. El lote no nos lo regalaron, el lote no iba a ser desarrollado para un proyecto público. Ese lote varias veces había estado negociado estoy diciendo es en proceso de hacer un negocio inmobiliario, de venderlo para desarrollar un proyecto privado. Yo vi varias maquetas, una era hacer como un centro de convenciones, otra era hacer un proyecto inmobiliario de unas torres de vivienda y sacarle el máximo provecho. Si ustedes ven, pues ese es el lote, sí, después de la base aérea, pues que es una cosa gigante, los lotes de la 50, pues este lote está ahí diagonal a una estación del mío, súper bien ubicado, es muy fácil Al llegar, estadio, claro, a al todas las clúster de salud, clínicas, al clúster de deporte, al claro, Parque entonces del digamos que Perro si uno ve, decía, pues esto es la y a joya la de la estación del corona, mío. claro, entonces sí, a todo el corredor de la 34, pues, y del Parque del Perro. Entonces, digamos que uno dice, no, pues ese lote se le chorreaba la baba a cualquier desarrollador por hacerlo. Nosotros encontramos que efectivamente la SAE, esperando pues el fallo del juez, lo iba a dar a un privado para venderlo y hacer un desarrollo inmobiliario diferente. Lo primero que hace la alcaldía es ponerlo dentro del plan de desarrollo y declararlo de utilidad pública. Digamos, ¿qué hace uno desde el sector público? Pues empieza a sacar sus carticas que tenga por ahí, porque digamos que luchar contra eso es difícil, pero una declaratoria de utilidad pública es un lote, es como que, ay, todo el mundo levantó las manos y dijo, ¿este señor qué hizo? Lo declaró de utilidad pública. Después yo no sé si ustedes se acuerdan de algunas noticias, el alcalde coge una bandera, salta a la tapia y pone la bandera y dice, yo estoy llamando la atención del gobierno nacional. Señor presidente, por favor, véndame el lote, véndaselo a la ciudad de Cali para poder desarrollar este proyecto de CTI. Y ahí ya llama la atención, salen las noticias, lo pican las abejas, que ese es un chiste pues que hay siempre que se sube, que grita, digamos, que puedan vender el lote al distrito y nos lo venden. El lote nos costó 30.500 millones de pesos, que está dentro de todos los costos. No se pagó en plata, pero se pagó con cruce de cuentas de todas las deudas que tiene la Sociedad de Activos Especiales por la cantidad de predios que tiene aquí donde no paga predial. Entonces se hizo un cruce, pero fue un proceso largo. Ahí nos demoramos 8 meses del segundo año de gobierno hasta que lo logramos. Esa es como la historia del lote. Para nosotros fue un acto político haber demolido el muro. Y ahí quiero decirles algo, y es que el proyecto es un proyecto abierto. Cuando hicimos el diseño del proyecto, tiene dos grandes plazas, la Plaza Norte y Plaza Sur, pero es como, son 4.600 metros cuadrados de espacio abierto. Este es un bien fiscal, esto no es espacio público, pero es un proyecto que abre dos grandes plazas para que pueda resarcir un poco todos estos 97 años de haber tenido un muro y de haber, digamos, conformado un andén de 2,50 metros, que hoy tiene 14 metros, y que cuando lo abramos en octubre, pues va a ser una nueva manera de relacionarse con toda la ciudadanía. Eso es muy importante, digamos. El muro no lo vamos a demoler completo porque, como les dije, el proyecto está hecho por fases. Tenemos esa primera fase, pero toda la calle Quinta va a quedar abierta porque ese primer edificio, que es la estructura negra que ustedes ven ahí, está sobre la calle Quinta. El próximo año empezaremos la construcción de otros dos edificios, que es fase 2 y fase 3, y ahí ya se conformará toda la calle Quinta y todas las dos esquinas, digamos, de la 37A y la 36B. Y ahí ya quedará, digamos, una gran parte del proyecto conformado. Súper. Pues cuéntanos un poquito Más más bueno, después del lote, conformamos el equipo hasta llegar al técnico, momento de hicimos todo a partir de diseño. procesos de selección. Ujú. Claro, uno en el sector público, pues, Diana, diseñate este proyecto, pues decíamos, pucha, voy a armar el Dream Team. No, no puedo, tengo que cumplir la norma, estamos regidos por ley 80 y desde el sector público, hasta para comprar una silla tenemos que hacer un proceso de selección. Entonces, esto es importante decirlo porque es mi gremio, no hicimos concurso de arquitectura, lo pensamos y lo analizamos con la SCA en algún momento, pero pasar por todo el proceso del diseño y del concurso de arquitectura nos alejaba de la guía de MinCiencias que les mencioné al comienzo. La guía de MinCiencias te dice que un proyecto como un centro de ciencias se debe abordar desde tres componentes. El componente técnico, que es diseña el edificio con todas las redes y todo lo que necesita. La museografía, que es todo lo que pasa adentro y es usted para qué hace ese espacio. Y desde el mismo ministerio nos mostraron un montón de ejemplos de cosas
que están muy bien diseñadas, pero que cuando llevaste el contenido no funcionaba. Edificios a los que el sol empezó a dañar las obras de arte porque pues el arquitecto diseñó un proyecto que después le llenas contenidos. Edificios que no se pudieron llenar porque la red contra incendios te quedaba encima de una obra de arte que puede costar más que el mismo edificio completo. Entonces digamos que ese tipo de análisis, dijimos, el componente de museografía en un proyecto de estos hay que incluirlo desde el día cero. Y luego el componente de gestión y sostenibilidad, la guía te dice, no haga un proyecto que usted no puede sostener. No se meta en proponer para la ciudad un proyecto que pueda ser tan caro que dure un año y que usted lo pueda meter plata un año y después toque cerrarlo porque no tienes plata para poder reponer las lámparas, los proyectores, las luces y todo eso. Entonces, cuando vimos esos tres componentes, encontramos un referente, que es ese proyecto de Risaralda, donde habían hecho un concurso de méritos siguiendo la guía, y para nosotros fue un elemento de guía, y ahí montamos un concurso de méritos. Y se lo ganó una empresa, una unión temporal, y esa unión temporal conformó un equipo, y con ese equipo sacamos el diseño de las 5 fases, en los 23.000 metros cuadrados del lote diseñamos 5 edificios, nosotros pusimos unas reglas de juego, que respetaran todos los árboles del lote, que tuviera una conexión visual siempre con Cristo Rey, que los edificios no fueran tan altos para no llenar el lote o atiborrarlo, que las edificaciones fueran lo suficientemente bajas para que no quedara pues como desproporcionado con respecto a los vecinos, que además es un barrio que es mixto, pero casi todos son casas que tienen uso mixto, lo más grande que hay es Imbanaco. Entonces, bueno, ahí pusimos unas reglas de juego y esas reglas se cumplieron. Hicimos todo el proceso de diseño y le contratamos además una interventoría externa a ese diseño. Después de eso, bueno, y eso lo contratamos con todos los permisos y las licencias, que eso es algo también que uno no hace normalmente, pero de nuestra experiencia era, después ellos te entregan eso y vaya, mire, usted saque la licencia y no hay quien conteste, no hay quien conteste las observaciones de la curaduría, etcétera. Entonces le pusimos todo eso dentro de su contrato. Eso implicó que tuvimos que ampliar el plazo porque lo de la licencia es un trámite largo y dispendioso, pero tenemos del año pasado licencia para construir los 5 edificios. ¿En qué curaduría lo sacaron? En la curaduría 1. ¿Y la Creo que es la construcción? 1, la que Okay. está por la Jairo Varela, por el Esa es la Cocorico. 2. Bueno, entonces la curaduría 2. En la curaduría 2, con el curador 2. Con la curaduría 2 hicimos todo el trámite. Bueno, luego de eso, ya con la licencia, pues tienes el permiso para construir y ahí teníamos los recursos para hacer un edificio, no todo. Además, la capacidad constructiva de Cali tampoco daba, la plata no la teníamos completa y ahí siempre pensamos en sacar un edificio por fases. ¿Por qué la licencia para todo? Que eso siempre me lo preguntan y es porque todo el que tiene plata te pregunta si tienes un proyecto en fase 3 y eso es lo que no ocurre y nadie nunca tiene. Y yo dije, saquemos la licencia a los 4 edificios porque si viene cooperación internacional, si viene regalías, si viene cualquiera que pueda, una banca multilateral, siempre te dicen, yo necesito en fase 3. Entonces, no, yo tengo unos estudios de hace 5 años, pero de que los actualicen, miro el presupuesto y después saco la licencia. Pasaron 2 años y el financiador se te fue. Entonces, un poco esa idea de haberle sacado la licencia a todos, a pesar de que sabíamos que íbamos a construir uno solo, era para poder tener el proyecto vigente y decir, lo tengo listo, que necesito la plata. Y es este año, toda esta nueva administración ha hecho una gestión gigante, ha presentado el proyecto en diferentes partes, hemos hecho la presentación en todos los idiomas posibles, hemos tenido temas de cooperación internacional hartísimo, hemos tenido representación de Colombia en muchos eventos, y estamos haciendo una gestión gigante para conseguir la plata, por lo menos 2 edificios adicionales del que tenemos. Bueno, después de los diseños y de la licencia, montamos una licitación pública. Y también montar una licitación pública de un edificio de este tamaño es una cosa dificilísima. Este es el edificio del que estamos hablando. Este es el primer edificio del que estamos hablando, sobre la calle Quinta, y lo que se ve amarillo ahí es el Gran Sol, que es el domo que está dentro del edificio y es el planetario. Montar la licitación fue increíble también porque tú qué dices, pues voy a montar los mejores pliegos para tener mejor constructor, y un mes antes había salido el pliego tipo. Y los pliegotipos de Colombia Compra Eficiente son pliegos que salen amplios para que se presente todo el mundo en cualquier lugar de Colombia. Y ese pliego más o menos, no estoy exagerando, pero digamos que más o menos decía que cualquier persona que hubiera construido una sala de innovación de cualquier tamaño, por ejemplo esto, el que construyó esto tenía un documento que decía que tenía una experiencia y podía aportar muchos contratos para llegar al 70% del valor de la obra o al 70% del área que queríamos construir. Entonces digamos que no hay unos límites y no estaban hechos para un constructor grande. Sacando, endeudándose.
No, no era para poder pagarlo, es para poder demostrar la experiencia que tienes, para Ok. poderte ¿Qué acreditar, otras para condiciones poder. debería tener el Mira, constructor? solo te pedía, el pliego tipo solo te pedía el 70%, bueno, te pide un CAE de contratación y te pide unas cosas financieras que son muy amplias, pero te pedía el 70% en diferentes proyectos, en muchos contratos. Entonces vos empezás a ¿Y sumar cuánto esto era el más esto valor más de esto. esto? 53.000 millones fue el valor inicial de contratación. Entonces, bueno, digamos que ahí aplicar el pliego tipo también fue un dolor grandísimo porque lo tuvimos que hacer. Los plegotipos no son potestativos, los plegotipos son de obligatorio cumplimiento. Y Colombia Compra estaba revisando todo el tiempo que lo apliqué, entonces no tienes chance de nada. Salió de ese plegotipo para infraestructura cultural y deportiva, y nosotros aplicábamos por el tema cultural. Luego de eso, ¿qué hacíamos con la tecnología? Este fue otro tema además muy innovador, y es que decíamos, ah, listo, yo pongo por el pliego tipo toda la infraestructura y después hago otra licitación porque ese planetario y la sala de producción tiene una tecnología muy especializada. Entonces, claro, luego, ¿cómo saco la tecnología? No, pues dos contratos, uno de obra civil y uno de tecnología, y luego estos dos señores se matan terminando la obra porque este le dejó el ángulo que era 15 grados, se lo dejó a 14.5, y después entonces, claro, empezamos a hacer la matriz de riesgos que lleva cada proceso y dijimos, está muy difícil, no lo vamos a poder hacer. El pliego tipo trae un capítulo que dice obras complementarias o actividades complementarias, y cogimos toda la tecnología y la vaciamos en el pliego tipo. Entonces, un poco lo que hicimos fue unir dos procesos y decir, nos vamos a arriesgar, vamos a pedir un constructor que tenga mucha capacidad. De los 53.000, más o menos 15.000 eran tecnología, entonces metimos todo en este contrato, dijimos, le pusimos unas condiciones, tú no puedes poner marcas, tú no puedes poner un detallado tan cerrado, porque el pliego tiene que ser hecho para múltiples oferentes. Entonces lo dejamos muy abierto, pero le dejamos unas condiciones de calidad, que la pantalla sea 4K, que no sé qué, que, pues, que no fuera San Andresito, digamos, a comprar una tecnología para un planetario. Pues. Y nos salió muy bien. Eh, Abrimos la licitación finalizando el año pasado, se declaró desierto porque justo estábamos en guerra con Ucrania, y yo no sé si ustedes sabían, pero la mayor cantidad de platinas y de cosas de estructura metálica se fabrican allá. Habían desabastecimiento total, los precios además empezaron a subir hartísimo, y entonces, claro, abres una licitación en un momento donde hay una incertidumbre, los constructores, hicimos rueda, fuimos a la CCI, les explicamos el pliego, les dijimos preséntense y todo. Ah, bueno, y esto además es financiado con recursos de empréstito y no había anticipo. No había, tenía que empezar con su propia plata, y ahí decíamos, no, pues claro, entonces todos nos decían, no, pues no, yo no puedo, no, nadie me va a meter. La licitación se declaró desierta terminando el año antepasado. Y el año pasado, la ley te dice que puedes abrir una selección abreviada de mínima cuantía cuando la licitación se ha declarado desierta. Y eso fue lo que hicimos entonces en enero del último año de gobierno. Dijimos, ya, esto duró un mes, nos echamos la bendición, volvimos y montamos el proceso, y lo que hicimos fue como una reducción en el alcance del proyecto, le bajamos a temas de urbanismo como para poder abarcar más con la misma plata, porque no te dejan cambiar el monto y no teníamos más plata. Entonces hicimos una reducción de alcance, hicimos unos ajustes y salió, y se presentaron 3 oferentes, y de ahí resultó un constructor ganador. Ese constructor finalmente era alguien que tenía experiencia, había hecho unos proyectos en Soacha, tenía experiencia en espacio público, tenía experiencia en edificaciones, y ese constructor se gana la licitación en marzo, más o menos en abril le damos inicio al contrato, empieza toda la etapa preconstructiva de revisión de los diseños, que eso es durísimo también, ¿Y por porque, qué claro, el constructor dice, ah, esto no sirve, esto no funciona, antes de empezar la claro, construcción, por antes. qué no le querían dar la licitación a ese constructor? No, 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 él se la ganó en un proceso público donde hay unos evaluadores ¿Y externos, por qué esa audiencia duró tanto y casi que llega a ser desierto? porque se matan entre ellos, porque habían 3 personas, constructores grandes todos, que se querían ganar la construcción de este edificio. La audiencia fue durísima, siempre fue así, nos tocó suspender, entre ellos además se evalúan. Entonces dicen, ese profesional que vos presentaste es mentira, esa certificación no es. Y vos sos el evaluador y vos decís, ¿cómo así? Pues la presunción de legalidad. Entonces empezar a llamar de dónde la certificación para ver si es verdad o no, mandar correo, certificar, demostrar, no, eso es, te cuento, pues a uno le cae el pelo, no duerme, y esto es un proceso que es durísimo. Y pues era la licitación más grande que se estaba haciendo en la ciudad en ese momento. Entonces, bueno, pues ya yo lo estoy contando muy rápido y resumido, aquí ya estamos todos cansados y tenemos sueño, pero pues de aquí podemos escribir un libro y yo puedo hablar
5 días sin parar No, de pero todas este las tema nos da historias de este energía. tema. Todos aquí ya se Entonces, bueno, ahí ya pararon hay un las ganador, orejas. empieza la etapa preconstructiva y en junio empieza la obra, o sea, hace un año largo, pues. Pero en junio arrancan las excavaciones, que además empezamos a excavar y nos encontramos la piscina, que la piscina no era una piscina, eran 2 piscinas y descubrimos que habían hecho como una piscina gigante, o sea, en esa época no había NSR10, entonces eso era concreto a la lata, pues hicieron unas cosas de este tamaño, que además estaba doblemente fundida porque parecía de lo que vimos que había sido una piscina mucho más grande, y después dijeron, no, esta piscina tan grande, entonces fundámosle más. Un mes estuve semana ahí dándole con un montón de maquinaria especializada, logramos sacar además todos los escombros que habían, que les conté que todo eso lo tiraron en la piscina y a todo eso le había crecido una capa vegetal. Y hicimos el estudio de suelo y todos los apiques pasaron derechito y sacamos las muestras. Entonces dijimos, ve, tan raro, de pronto sí se llevaron todos los escombros. Estaban ahí, o sea, justo donde nunca pensamos que era donde íbamos a construir el edificio. Eh, la obra empezó en junio y bueno, pues fueron 6 meses del año pasado para terminar gobierno donde realmente no alcanzamos, pues era demasiado. La obra, el año pasado hicimos unas vigencias futuras hasta marzo y digamos que de marzo a ahora hemos estado mucho en temas de conexiones definitivas, pues que eso es ya, digamos, cerrar. Él levantó muy rápido toda la estructura metálica, digamos que favorece un montón en temas de Sí, tiempo. Levantar todo el edificio en estructura metálica, ponerle las vidrieras, todo eso lo hizo muy rápido, armar el domo, pero bueno, ya venían todas las cosas técnicas y pequeñas. En este momento estamos a nada, a mañana o el sábado, que nos hagan la conexión definitiva de servicios públicos en energía, y eso realmente es lo que nos tiene ya pues a puertas de terminar. Este mes de septiembre va a ser ya de finalización, recibo, liquidación, y en octubre ¿hay ya alguna inauguramos. en octubre? En En octubre ya se octubre puede ir a visitar. En octubre inauguraremos el edificio, el 2 de octubre ¿Y va a qué ser se la va a poder inauguración. ver en ese edificio? En el edificio que tenemos son 8.000 O sea, metros, ¿cuál es el impacto más grande que va a tener el 8.000 edificio? metros cuadrados, de los cuales 4.000 es espacio abierto, 3.600 de edificio. O porque tú, ¿por qué dijiste que es el proyecto de mayor impacto que has desarrollado Es el hasta ahora? proyecto de mayor impacto porque es un proyecto disruptivo, porque es un proyecto de ciencia, tecnología e innovación. Digamos que dentro del diagnóstico que hicimos, nadie invierte plata en proyectos de I+D, nadie invierte en innovación y desarrollo desde el sector público, por lo que les digo, todos los riesgos, la plata es realmente riesgoso, es peligroso. Nadie, son proyectos que son diferentes. El pliegotipo, ahí cuando sale el pliegotipo decimos, claro, casi nadie hace este tipo de proyectos, todo el mundo se va a temas básicos, obviamente que está bien, temas de vivienda, temas de infraestructura vial, temas de pues colegios y puestos de salud, que es muy importante, pero en esto específicamente no hay tantos referentes. Hay museos y esto no es un museo, esto es diferente, tenemos una museografía pero somos un centro de ciencia. Los centros de ciencia son espacios físicos donde hacemos colaboración, donde construimos con el público y donde hacemos proyectos para apropiarnos. ¿De qué? De la cultura, de la tecnología, del arte, de muchos temas en No. particular. Entonces, bueno, creo que por eso somos un proyecto diferente. Somos el primer proyecto, además, que está construido siguiendo esa guía de MinCiencias. La guía existe y, por ejemplo, proyectos como el Zoológico de Cali logró el reconocimiento como centro de ciencia, Andoque logró el reconocimiento como centro de ciencia, pero ellos contratan un equipo y siguen la guía, pero con una edificación y con un uso ya hecho. Entonces ellos tienen que hacer unos ajustes y por eso, por ejemplo, cuando volvimos al zoológico empezamos a ver ya unas notas diferentes, empezamos a ver unas experiencias de madera, mostrando, por ejemplo, qué pasa cuando cortan los árboles y cómo pasa el agua. Todo eso es apropiación, que es realmente lo que busca el Centro de Ciencia. Entonces, el zoológico lo logró después de 2 años de hacer todo el proceso. Entonces, bueno, digamos que por eso creo que este proyecto, pues el planetario, ¿qué tenemos? Tenemos salas de producción audiovisual, una sala de captura de movimiento, que es una sala donde hay actores, una sala profesional, donde hay actores que se ponen un traje y tienen unos sensores y esos sensores capturan el movimiento en una cámara y en esa cámara después a esos palitos que salen en una pantalla le puedes poner Avatar, Spider-Man, lo que ¿Y quién quieras. está proveyendo esa tecnología? ¿Va a ser propia del edificio, No, de la la alcaldía? tecnología existe, las cámaras son de una marca mexicana que se llama Vicon, es una sala cuadrada que tiene 24 cámaras y esas 24 cámaras capturan ese movimiento y lo llevan por un software a poder darle vida a un personaje. Pero ahí lo importante no es quién, la sala ya está hecha, es ahora quién la opera. Entonces ahora tenemos todo un reto con los productores audiovisuales, que era esa diáspora que yo les decía. Están aquí, no todos, por supuesto, pero hay muchos, están interesados
Queremos y nos han traído a reuniones con Netflix, con productores nacionales importantísimos, queremos hacer producción audiovisual y queremos impulsar la industria de este proyecto. Este primer edificio busca impulsar la industria de la producción de audiovisual. Entonces tenemos ese laboratorio. En el primer piso. En el sótano. Ah, ok. El laboratorio lo tuvimos que hacer en el sótano, debajo de una de las plazoletas, que es la plazoleta norte, que es la más pequeña, por el ruido. Estamos en medio del clúster donde pasan ambulancias todo el tiempo y decíamos, bueno, ¿cómo lo vamos a hacer? Esa es la razón por la cual el domo está dentro del edificio. Claro, todo el mundo y dentro de los temas de diseño era, pues dejémoslo afuera, como el gran, no, después poder controlar el ruido al respecto. De hecho, ahí donde está tiene pues unas capas increíbles, tuvimos que hacer todo un diseño acústico para poder garantizar el aislamiento. Entonces, bueno, está la sala mockup en el sótano. Es que no me acordaba que nosotros revisamos el modelo 3D. Exactamente. Ah, bueno, una cosa Bueno, que sí, también me gustó mucho del intercambio que hice durante el pregrado, que fue que en la Politécnica de Madrid, que es como de las mejores de habla hispana en arquitectura. Bueno, tenía como varias cosas, pero una de las cosas chéveres fue una reunión, un meeting. El proyecto fue interesante, porque lo manejan de manera muy profesional. Entonces nos dijeron, vamos a tener una comida y van a intercambiarse modelos 3D entre ustedes. Así es que se hacen las negociaciones. Yo, uff, ¿en serio? Ok, listo. Entonces teníamos modelos en Grasshopper y un poco de cosas que... Entonces uno llegaba a decirle, pásame tu componente y lo mando a tu proyecto y yo lo pongo en mi proyecto. Así como ese tipo de negociaciones en ese espacio. Entonces así llegamos a la negociación de que nos pasaran también el modelo de este proyecto. Eso es un sensible, ¿no? Eso es una negociación sensible, llegar hasta ese punto de pedir un modelo 3D de un proyecto súper grande. Claro, Juanda lo hizo porque digamos que hacía parte de tu investigación académica. Te pedimos carta de la universidad diciendo que efectivamente es un estudiante. ¿Por qué? Pues porque este era un proyecto que iba a salir a una licitación. Entonces decíamos, claro, hay que cuidar la información y protegerla un montón. Entonces digamos que ahí pasaste como los filtros de seguridad y ahí ya lograste tener la autorización para poder tener y hiciste el modelo 3D. Bueno, entonces sí, el sótano, lo revisamos juntos. Luego subí si está el planetario. El planetario tiene la misma capacidad del planetario de Medellín. Tiene 120 sillas. El piso es plano y eso es diferente a muchos planetarios, los más modernos, digamos que vienen así porque realmente es una sala inmersiva que nos va a permitir quitar las sillas se pueden remover y quedas con un piso donde puedes tirar tapetes y hacer una clase de yoga, puedes poner puff y entonces trabajar con los niños mostrándoles el espacio. Puedes llevar speakers, puedes hacer un concierto si querés, puedes hacer diferentes expresiones y exposiciones ahí. Es una sala realmente múltiple, pero en domo 360 grados inmersivo. Después sales y pasas por una zona que es el primer piso del edificio donde está la venta de boletas, donde está un puesto de información, hay una cafetería y hay una zona de la tienda de recuerdos o la tienda de souvenirs, pues donde tenemos una mascota del proyecto y bueno, ahí vamos a vender cosas. Subes al segundo piso y hay unas salas de formación. Y esto es muy importante, este proyecto no es solamente para comprar una boleta, ir al planetario, a tu casa. Este proyecto es un centro de ciencia donde además formamos. Vamos a tener cursos de formación en diseño 2D y en diseño 3D. Ya ahorita en mediados de octubre, no, yo creo que a comienzos de noviembre vamos a tener el primer curso en diseño. Hay una convocatoria abierta en este momento desde la Secretaría de Desarrollo Económico para poder inscribirse, para hacer la primera cohorte que va a salir pues de ese curso, de uno de los productores. El profe va a ser uno de los productores más tesos que tiene Cali, que es una empresa que se llama Planet 141. El director de esa empresa ha hecho capítulos enteros de programas para Discovery, para Disney, ha hecho series, ha hecho animación en todas las escalas y es buenísimo. Él va a ser el profe de ese curso. Métanse a las redes sociales de la Secretaría si quieren inscribirse. Y ahí vamos a tener dos salas que tienen los computadores y los computadores están equipados con las tablets y todo lo que se necesita para poder tomar esos cursos. ¿Qué es? Es educación presencial pero no obligatoria y es un sitio donde la gente decide ir a aprender cosas diferentes. En el tercer piso está toda el área administrativa de todas las personas que van a hacer que esto funcione y en el cuarto piso tenemos
un piloto del parque tecnológico que va a ser el tercer edificio. Ese parque tecnológico va a ser un espacio parecido a un coworking, pero realmente es un espacio de aceleración de empresas de base tecnológica. Vamos a recibir ahí las startups, hicimos ya la primera negociación, son 450 metros cuadrados y digamos que hay 100 metros que ya nos los alquiló Ecopetrol en una alianza con Cámara de Comercio y van a montar ahí un centro de investigación en tecnologías limpias que se llama Econova. Va a ser, es nuestro primer cliente, digamos, en ese cuarto piso, lo vamos a dotar y lo vamos a armar para que ahí todo el tiempo tengamos charlas como esta que estamos teniendo aquí. Digamos que la idea es que podamos conectarnos con todos los coworking que hay alrededor, con todas las empresas que trabajan en temas de tecnología, en temas de producción audiovisual y que podamos armar todo un ecosistema al respecto. Ya eso y tiene las dos plazas públicas, pues, donde vamos a hacer museografía. Ustedes no lo han visto porque todavía tenemos el cerramiento, pero detrás del cerramiento instalamos 11 MUPIs de los de espacio público y ahí vamos a hacer experiencias museográficas. Bueno, vamos a tener una cantidad de actividades. Tenemos museógrafos, tenemos físicos, tenemos educadores, tenemos diseñadores, productores audiovisuales, tenemos un equipo interinstitucional, intersectorial, de interdisciplinar que se va a encargar de que este edificio funcione muy bien y que además hay una característica especial que no me lo has preguntado, pero te lo voy a decir, porque Esa siempre era la última pregunta. Wanda me dice qué es lo más especial de tu proyecto. ¿Qué me haría falta para preguntar? Entonces, Wanda me va a decir qué es lo diferente y voy a decir aquí un poco, este proyecto no pretende competir con nada. Y eso cuando estamos revisando contenidos, por ejemplo, si nos traen un festival, voy a decir cualquier cosa, un festival de cine que ya existe en otro espacio de la ciudad y nos dicen, venga, es que nos queremos ir de allá y ahora lo queremos hacer con ustedes, les decimos no. Yo no le quiero quitar el negocio a nadie. Yo no quiero competir, porque en Cali, dentro del diagnóstico que hicimos, también encontramos que hay pocos equipamientos. Hay muchos, está la biblioteca departamental, hay un montón de museos, hay un montón de cosas que a veces ni los caleños siquiera conocemos, pero adicional a eso sí hay como una sensación de, hay digamos unos temas ahí raros de la gente que dice, no, es que aquí la gente solo va a centros comerciales, no, es que en Cali no hay nada que hacer. No es cierto, pero la idea es meternos en un ecosistema. Esa es la palabra. No, mira que no, ese no es un slang, es más como que una idea ahí que la gente tiene preconcebida, pues. Pero esas ideas preconcebidas de Cali las queremos borrar y queremos decir, no, yo no vine a competir con nadie. Yo estoy aquí para trabajar con Bellas Artes, con las universidades, con la tertulia, con todos alrededor, con la biblioteca departamental, que además tiene un museo del espacio que es complementario al planetario, por ejemplo, queremos sacar entonces una boleta compartida. Como estamos tan cerca, entonces decir, usted va y viene o caminando en taxi, pues son 3 minutos, viene al planetario, mira la película de 20 minutos y después se va allá al museo que ellos han hecho, que es espectacular y lo van a inaugurar también prontamente. Entonces, bueno, digamos que ahí como que respondo una pregunta que yo misma me hice. Este proyecto es diferente a todos los demás. Es un proyecto vivo, es un proyecto que va a estar en movimiento, es un proyecto que va a ir tomando también personalidad. El edificio hoy, cuando ustedes lo vean en octubre, que vayan, por supuesto, van a ir no solo a la inauguración, sino a todas las actividades que hagamos. Es un edificio industrial, el piso es de concreto, las paredes están blancas, la estructura es metálica negra, pero la idea es que vaya tomando forma y se vaya llenando y apropiando de todas las actividades que pasan ahí. ¿Alguien más quiere hacer alguna pregunta?